¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a los adultos mayores verdaderamente excepcionales del resto? Si tienes entre 70 y 85 años y aún haces ciertas cosas que vamos a compartir contigo, no solo estás envejeciendo bien, formas parte de un pequeño y poderoso 3% de personas que están desafiando silenciosamente todas las probabilidades. Y no hablamos de lo típico como mantenerse activo o comer sano. Hablamos de capacidades inesperadas, pero profundamente reveladoras, señales de una salud física sorprendente, agudeza mental y una resiliencia que la mayoría pierde mucho antes de los 80. Este vídeo es justamente sobre eso. Te voy a llevar paso a paso por 5 acciones específicas que solo una mínima fracción de los mayores de 80 aún pueden realizar. Y lo más interesante es lo que cada una de estas acciones dice sobre tu cuerpo, tu mente y tu futuro. Esto no se trata de presumir ni de forzarse más allá del límite. Se trata de conocerse, de celebrar tu fuerza y de aprender cómo conservarla. Y si aún no puedes hacer alguna de estas cosas, no te preocupes. Este vídeo no va de juzgar, sino de despertar conciencia, motivarte y abrirte a nuevas posibilidades. Porque cuando entiendes lo que significan estas señales ocultas, puedes empezar a trabajar en ellas. Paso a paso. Empecemos con algo que parece simple, pero que revela muchísimo: poder agacharse sin ayuda. ¿Eres capaz de bajar en cuclillas y volver a levantarte sin apoyarte en una silla o en la pared? Si la respuesta es sí, ya formas parte de ese 3% tan especial. ¿Y por qué es tan significativo? Porque esta acción requiere un equilibrio perfecto entre fuerza en las piernas, flexibilidad en las articulaciones y estabilidad en el núcleo. Todo eso suele deteriorarse con la edad. Pero si aún puedes hacerlo con seguridad y sin dolor, estás conservando habilidades que muchas personas jóvenes ya han perdido. Recuerdo a Harold, un viejo amigo de pesca que, con 83 años, se agachó a la orilla del lago para desenredar una línea, y se levantó como si nada. Sin bastón, sin esfuerzo, sin miedo. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me respondió sonriendo: me agacho todos los días, para no olvidar cómo volver a levantarme. Esa frase nunca se me olvidó. Si tú también puedes hacerlo, celébralo. Porque no solo significa que tus músculos y articulaciones siguen fuertes. También habla de tu mente, una mente que no se rinde, que cree que moverse sigue siendo parte de la vida. Y si todavía no puedes, intenta cada día un poco más. Porque cada intento es una promesa silenciosa: no he terminado aún. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre el envejecimiento y el verdadero poder que aún conservas. En una etapa de la vida en la que muchos creen que es momento de detenerse, los que continúan aprendiendo están demostrando algo verdaderamente extraordinario. Si tienes más de 80 años y sigues sintiendo curiosidad por el mundo, si buscas nuevos conocimientos, exploras aficiones nuevas o simplemente tratas de entender cómo funciona una aplicación en tu teléfono, entonces no estás envejeciendo. Estás evolucionando. Y eso te convierte en parte de ese valioso 3%. La curiosidad no es exclusiva de los jóvenes. De hecho, si se cultiva, puede volverse aún más fuerte con el tiempo. Mantenerse mentalmente activo no solo reduce el riesgo de demencia, también fortalece la resiliencia emocional y mejora la capacidad de resolver problemas. Pero, más allá de lo cognitivo, lo que revela es una actitud ante la vida, una convicción silenciosa de que aún hay cosas por descubrir, caminos por recorrer, lecciones por aprender. Aprender cosas nuevas después de los 80 no es solo un ejercicio mental, es un acto de valentía. Porque se necesita coraje para iniciar algo nuevo cuando el mundo asume que ya lo sabes todo, o que ya no vale la pena intentarlo. Se necesita humildad para hacer preguntas cuando otros esperan que tengas todas las respuestas. Recuerdo a Judith, una mujer que conocí en un taller comunitario. Tenía 84 años y estaba en primera fila aprendiendo a tocar el ukelele por primera vez en su vida. Nunca había tocado un instrumento, pero siempre amó la música. ¿Por qué no ahora?, me dijo. Sus dedos eran torpes al principio, pero con el tiempo, logró tocar una melodía dulce que hizo sonreír a toda la sala. Al terminar, dijo que se sentía como si tuviera 40 otra vez. Eso es lo que logra la curiosidad. Ese es el milagro de atreverse. No importa si se trata de música, aves, ajedrez, historia local o una receta nueva. Lo que importa no es el tema, sino la actitud. Porque cada vez que eliges seguir aprendiendo, estás enviando una señal poderosa. Todavía estoy aquí. Todavía soy parte de esto. Si aún lees libros, haces preguntas, investigas cosas nuevas o simplemente te interesa saber cómo funcionan las cosas, detente un momento y reconoce lo especial que eso es. No es común, no es ordinario,
Es una joya poco vista. Y puede que sea una de las señales más claras de que no solo estás envejeciendo, estás floreciendo. Y lo que viene después te va a sorprender aún más, porque muy pocos saben lo que realmente revela tu forma de caminar. Uno de los signos más claros de un envejecimiento excepcional es algo que damos por hecho: poder caminar sin ayuda. Puede sonar sencillo, pero caminar sin bastón, sin andador o sin que alguien te sostenga es una de las pruebas más contundentes de movilidad, equilibrio y salud general. De hecho, los investigadores usan la velocidad y estabilidad al caminar como indicadores fiables de longevidad. Si formas parte de ese pequeño grupo que aún puede dar un paseo con confianza y sin apoyo, estás demostrando algo raro y admirable. Caminar de forma independiente no se trata solo de ir de un lugar a otro. Es una orquesta de fuerza muscular, flexibilidad articular, coordinación neurológica y resistencia cardiovascular, todos sistemas que naturalmente se debilitan con el tiempo. La mayoría de los mayores de 80 hectáreas ha experimentado rigidez en las articulaciones, artritis o problemas de equilibrio. Por eso, cuando ves a alguien de esa edad caminar erguido, firme y con paso seguro, no solo es impresionante, es inspirador. Y lo cierto es que muchos que todavía pueden hacerlo no son conscientes de lo valioso que es. Olvidamos que la independencia empieza con los pies. La libertad de ir a la tienda, visitar a un amigo o simplemente dar una vuelta por el jardín. Estos pequeños actos definen una parte importante de nuestra identidad y felicidad. Conozco a Walter, de 85 años, que vive a solo 2 calles de la biblioteca. Cada mañana, llueva o brille el sol, se pone su sombrero, agarra su bolsa de tela y camina hasta allí para leer el periódico. Me mantiene las piernas fuertes y el espíritu más fuerte todavía, me confesó. Cuando camino, siento que sigo siendo parte del mundo. No me quedo sentado viéndolo pasar. Esa es la diferencia del 3%. Mantener esa movilidad no es cuestión de suerte. Es fruto de pequeñas decisiones. Mantenerse activo, estirar, cuidar el peso y escuchar el cuerpo. Pero también es mentalidad. Después de los 80, los dolores son normales, pero superar esas barreras con gracia y determinación construye resiliencia. Así que, si aún puedes levantarte, ponerte tus zapatos y salir a caminar con tus propios pies, estás demostrando algo poderoso. No estás simplemente desafiando la edad, estás mostrando que envejecer no siempre significa declive. A veces, significa una fortaleza inesperada que otros ya han perdido. Y espera, porque lo siguiente no tiene nada que ver con el cuerpo, pero es la señal más clara de una mente que sigue creciendo. En un mundo que espera que las personas mayores se detengan, se calmen y se acomoden, hay quienes hacen justo lo contrario. Siguen aprendiendo, siguen creciendo. Aprender cosas nuevas después de los 80 no solo es raro, es un testimonio brillante de vitalidad. Ya sea un idioma, una nueva receta, una app del teléfono o un curso de pintura online. Cuando alguien de más de 80 años sigue aprendiendo, está enviando un mensaje profundo. Todavía tengo más por descubrir. Esto no va solo de memoria o concentración. Se trata de curiosidad. Y la curiosidad, cuando se mantiene viva después de los 80, es un verdadero tesoro. Durante décadas, muchos adultos mayores han escuchado frases como "ya hiciste suficiente, ahora descansa, eso es para los jóvenes". Pero aquellos que desafían esa narrativa, que se abren al conocimiento y a la novedad, suelen ser quienes viven sus últimos capítulos con más energía, alegría y propósito. Porque la mente es como un músculo. Cuanto más la usas, más fuerte se vuelve. Y cuando sigues desafiándola, incluso con más de 80 años, se mantiene ágil, alerta y viva. Un ejemplo, Margaret, a los 82 años empezó a usar una tablet. Sus nietos le enseñaron a enviar correos, y en poco tiempo ya hacía videollamadas, leía artículos y se apuntó a una clase de pintura en línea. Pensé que era muy vieja para aprender todo esto, me dijo riendo. Pero parece que mi cerebro solo necesitaba un buen motivo. Esa frase lo dice todo. Muchas veces nuestras habilidades no desaparecen, solo se ocultan bajo capas de duda o miedo. Una vez que decides atravesarlas, el mundo vuelve a abrirse. Desde el punto de vista emocional, el aprendizaje continuo da sentido al día a día. Nos recuerda que seguimos evolucionando, que aún hay algo por lo que emocionarse. Y hay algo más profundo aún. Aprender a esta edad requiere humildad. Significa reconocer que no sabes algo y tener el coraje de intentarlo de todos modos. Eso no es fácil, especialmente para quien ha pasado la vida acumulando sabiduría. Pero los que lo logran poseen una fortaleza poco común, la valentía de volver a ser principiante. Así que si tú aún te apuntas a clases, haces preguntas,
exploras nuevos temas o simplemente mantienes viva esa chispa de interés. Estás haciendo algo que muy pocos logran. Y no solo es admirable, es contagioso. Nos recuerda a todos que nunca es tarde para reinventarse. Y en el siguiente y último punto descubrirás algo que casi nadie menciona. Una habilidad silenciosa, emocional, que pocos mayores desarrollan, pero que transforma por completo la calidad de vida. De todas las habilidades raras después de los 80, una de las más poderosas es también la más invisible: poner límites personales. Decir no, proteger tu tiempo, elegir tu paz por encima de la obligación. No muchos lo logran, ni siquiera los 90. Pero quienes lo hacen, viven con más libertad, claridad y alegría. No se trata de ser egoísta, sino de honrarse. Porque cuando decides cómo vivir tus días, dejas de envejecer y empiezas a liderar. Y al final, te revelo esto: envejecer no es el final, es volver a ti mismo.